Pues bienvenidos sean todos a esta pequeña reunión que estamos teniendo para el ensayo de el día de mañana, que es el tercer domingo de Pascua, que es hoy 17 de abril, mañana 18. Comencemos con la oración inicial para poder pedir la bendición a Dios y que podamos también ofrecerle nuestro servicio a Él para gloria suya y para la santificación de nuestros hermanos. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, limpia el corazón y los labios de los que proclamaremos tu palabra. Bendice nuestros esfuerzos de preparación y los momentos de meditación para que entendamos mejor el mensaje y lo proclamemos fielmente a tu pueblo. Llena este ministerio con tu presencia, que vamos a preparar cuidadosamente para quienes nos escuchen, confíen plenamente en Jesucristo, que anuncia el reino de Dios y la promesa de vida eterna. Haz que crezca la fe en los corazones de los que escuchan tu palabra y te glorifiquen siempre por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, entonces este domingo que vamos a iniciar es el tercer domingo de Pascua, que seguimos también en este tiempo privilegiado, donde estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo durante la cincuentena pascual. Y en este caso vamos a encontrarnos también todavía durante las primeras lecturas de los Hechos de los Apóstoles, como ya habíamos dicho, y en el Evangelio, pues vamos a estar también viendo lo que es las pruebas de la resurrección de nuestro Señor antes de su ascensión. Entonces, para la primera lectura, la monición que nos dice aquí nuestro misal mensual, nos dice que la iglesia pregona la palabra de Dios y la confirma a través de milagros y señales. Y esto es lo que nos enseña Pedro en el discurso que proclamó después de curar al paralítico de nacimiento. Los apóstoles, después de recibir el Espíritu Santo, salen y empiezan a proclamar también a todo el mundo que Cristo murió y resucitó. Y aparte dan señales milagrosas. En este caso, Pedro también empieza a curar a personas, así como lo hacía Jesús. Esto como signo también de que sigue presente la acción salvífica de Cristo, no nada más de forma espiritual, sino también corporalmente, para que puedan estar creyendo, al menos en su época. Y siguen existiendo milagros actualmente también. Pero bueno, lo que en sí es la intención de la iglesia es pregonar la palabra de Dios, porque si no caeríamos en una ONG que solamente se dedicara a atender las necesidades corporales de las personas, pero lo que más importa es lo espiritual, lo que pueda liberar del pecado a la persona. Entonces, esta es la primera lectura que vamos a meditar. Si vemos aquí los que estamos conectados, puede ser Elsa, que lea primero, y posteriormente Leslie, para que puedan participar ambas, al menos en esta primera lectura que vamos a realizar. Entonces, escuchamos a Elsa primero. Okay. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así
lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdone sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos. Muy bien. Leslie, te escuchamos. Sí, del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdone sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Muy bien. Aquí, ¿qué vemos en la primera lectura? Bueno, cuando Pedro tomó la palabra y les dijo, el Dios de Abraham, o sea, ahí nos dice que el Dios de Abraham es el Dios de Abraham, pero es la figura de Cristo. Ahora, el Dios el Dios glorificó a Jesucristo en su muerte. Después nos habla, no era un reclamo hacia ellos, pero sí les hizo mención que ellos por su misma ignorancia habían pues decidido es el indulto a un asesino que a un hombre que era santo y justo. Entonces, Pedro, eso es lo que se manifiesta a ellos, ¿no? Y que a últimas, bueno, pues, les habla de la conversión también, de que deben de volver, de que deben de regresar a Dios, y porque Dios perdona, o sea, Dios es bueno, entonces al que ellos se conviertan a Él, entonces tendrán que dejar sus ídolos que tenían, ¿no? Ok. Bien. De hecho, aquí podemos ver una denuncia. Tal vez no es un reclamo, pero es una denuncia, porque incluso la iglesia lo que hace es denunciar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Pues que pues rechazaron al justo, ¿no? Le dieron muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucita de entre los muertos. Esta expresión que está dando Pedro, de hecho, es como un tipo de expresión de fe, de confesión de fe, porque está diciendo que Cristo murió, pero a la vez resucitó, y eso nos provoca que tengamos que arrepentirnos y convertirnos para que se nos perdonen nuestros pecados, pero es una denuncia que hace del pueblo judío para que puedan despertar y puedan ver básicamente qué es lo que han hecho, para que en un momento puedan tener esa conversión, que no se queden como por ejemplo como Judas, que en un momento lo que hizo fue entregar a Jesús, ¿no? Lo entrega por las 30 monedas y va y se ahorca, ¿no? Pierde como la esperanza. Pero Judas ya no se quedó ya no vivió lo que fue la resurrección, ni siquiera vio posteriormente, no tuvo tal vez un arrepentimiento de lo que hizo y una conversión, sino que lo que le hizo fue en un momento
perderse totalmente en lo que había hecho de su pecado y apartarse totalmente de todo. E incluso lo llevó a la muerte. Pero en este caso, Pedro trata de salvar al pueblo judío, vinculando tanto a Jesús con el Dios de Abraham, con de Isaac, de Jacob, con la historia de salvación de Israel, para que puedan ver que Jesús es parte de esa historia, que murió y resucitó. Entonces, esa es la denuncia que hace, bueno, el anuncio incluso que hace la iglesia, ¿no? De anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Eso es lo que sigue proclamando la iglesia hasta el día de hoy, ¿no? Y por esta acción que hace Jesús por su muerte y resurrección, pues siempre nos piden arrepentirnos y convertirnos, ¿no? Volver hacia ese Dios de la vida, que nos ha manifestado todo su cumplimiento en Jesús, de todas las promesas que ha hecho, de toda su nueva alianza que hizo, que va enlazada con la historia de la salvación. Por eso también dice aquí que Dios cumplió así lo que ha predicho por boca de sus profetas, que el Mesías tenía que padecer, que eso era algo que Dios es lo que quería, ¿no? Es algo que tenía que suceder, ya lo se había anunciado, pero hay que tener en cuenta también la resurrección. Bueno, Leslie, ¿algo que quisieras aportar? Pues coincido con ustedes y bueno, algo relevante es al final, que arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados, que es como llamarnos a lo que es la conversión para estar pues en contacto con Dios, ¿no? Es algo como que lo más relevante que puede resaltar después de todo. Ok. Bueno, entonces, pues lo que van a hacer en la primera lectura es entonces es tomar ese papel de Pedro y denunciar lo que había pasado, pero con que hayamos, que sean pues sean, ¿cómo se llama? Que comprendan los hermanitos que también nosotros, de hecho, con nuestros pecados, hemos también dado muerte al autor de la vida cuando hemos realmente pecado. Pero que tengamos también presente que Dios es Dios de vida y nos puede resucitar también del pecado en un momento. Entonces, esa es la denuncia que también podemos estar haciendo. Bien, vamos a pasar al Salmo, la respuesta que hacemos hacia la primera lectura. Brito, pues te toca a ti, y aparte a Jorge también le toca el Salmo. Sí, pues sigue siendo solo nada más la respuesta, ¿no? Sí, todavía hasta el momento sí. Ok, bueno, pues lo practiqué con la forma tradicional para que pues el pueblo pueda participar sin tanto problema. Entonces, sería así. En ti, Señor, confío, aleluya. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. En ti, Señor, confío, aleluya. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado, por eso en Él confío. En ti, Señor, confío, aleluya. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. En ti, Señor, confío, aleluya. Ok, muy bien. Jorge, Sí, ¿escuchamos Salmo? muy bien. En ti, Señor, confío. Aleluya. En ti, Señor, confío. Aleluya. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración.
En ti, Señor, confío. Aleluya. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que le invoco, me ha escuchado. Por eso, en él confío. En ti, Señor, confío. Aleluya. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. En ti, Señor, confío. Aleluya. Muy bien. Bien, creo que el tono sí es bueno para que la asamblea participe y también lo demás estuvo bien proclamado. En este salmo, ¿qué es lo que vemos? Vemos, de hecho, una petición al Señor en un momento. Tú que conoces lo justo de mi causa, responde mi clamor, ¿no? Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate y escucha mi oración. Le estamos pidiendo al Señor que nos escuche. Igual en la segunda parte nos dice eso, admirable la bondad, ¿no? Para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado, por eso en él confío, ¿no? Entonces es tratar de animar a la asamblea que en un momento podamos, que puedan ellos confiar en el Señor, también que puedan tener esa paz que va a estar ahorita muy casada también con el evangelio que vamos a escuchar, porque en un momento el Señor nos devuelve la paz, pero porque en una aflicción que podemos estar teniendo, Él nos escucha, pero nos puede devolver la paz y la tranquilidad en este caso. Entonces es una oración bueno, el Salmo lo estamos invitando también a nuestros hermanitos que confíen y que tengan también paz y tranquilidad, básicamente. ¿Alguna observación que quieran realizar? Yo entendí, bueno, en lo que estaba yo leyendo, es como es un pedido a Dios por la liberación de las angustias de nuestro pasado. O sea, quiere decir que el arrepentimiento es la verdadera felicidad, porque si nosotros tenemos algo adentro y esa angustia que tenemos y no la liberamos, no hay esa felicidad hacia el Señor. Entonces yo entendí así, ¿no? Que nos tenemos que liberar de esa angustia, de lo que tengamos y arrepentirnos para que después tengamos esa verdadera felicidad y confiar plenamente en el Señor. Eso es lo que yo entendí. Sí, está bien. De hecho, eso vemos básicamente una liberación. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces pasaríamos a la segunda lectura. En la segunda lectura, la monición de entrada de la lectura nos dice que la primera carta de Juan nos enseña que Cristo, intercesor y abogado ante Dios, murió por todos nosotros. Ahora su muerte nos compromete a amarnos para ser testigos creíbles de su amor. Seguimos en esta incluso todavía cuestión de dar ese anuncio de la muerte y resurrección de Cristo por nuestros pecados y por amor a nosotros también lo ha hecho. Entonces, escuchemos de la segunda lectura y recordemos también hacer la aclamación. Le toca a Reina, en este caso, que le va a tocar la segunda lectura. Sí. Permíteme tantito, es que no la veo muy bien. Ya. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero.
En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Permíteme tantito, es que se me... ¿Sí me lo mandas? Dice, Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Sí, es que no lo veo, por eso ya no pude leer. Bueno. Ok, aleluya, aleluya. Sí, trataré también de mandarlas porque he visto que a lo mejor se pierde calidad en ciertas conexiones. Entonces, voy a tratar de estar también mandándolos para que también lo tengan en cuenta, aparte del video. Sí, gracias. Bueno, ok, entonces en esta segunda lectura vemos cómo Juan, en este caso, nos está hablando también de Cristo, que se ofrece como víctima de expiación por nuestros pecados, que no solo que se ofrece básicamente por el mundo entero. Dice aquí que no solo por los nuestros, refiriéndose también a la comunidad cristiana que en un momento estaba comenzando a surgir, o en un momento también a los judíos, pero sino por todo el mundo, sean creyentes o no, por todos es que muere Cristo también para el perdón de los pecados. Y bueno, entonces aquí nos dicen después que tenemos una prueba en que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. O sea, si estamos con Cristo, entonces podemos nosotros cumplir sus mandamientos, que es básicamente fruto de estar después de ser liberados de nuestros pecados, liberados por su muerte. Entonces podemos entrar en este ámbito de seguir sus mandamientos en plenitud, y con ello también, con eso mostramos también que conocemos a Cristo en ese sentido. Podemos dar ese conocimiento de Cristo. Como nos dice en un momento la monición, que nos enseña que su muerte nos compromete a amarnos para ser testigos creíbles de su amor. Entonces, ese es básicamente uno de los frutos que trae su muerte, básicamente, que al ofrecerse por amor, entonces nosotros al ser amados también tenemos que responder con un amor. ¿Y cómo vamos a corresponder con ese amor? Pues con lo que es el cumplimiento de los mandamientos. Bueno, entonces, gracias, Reina. Muy bien la lectura. Gracias. Ánimo. Entonces hay que animar a los hermanitos aquí para que puedan en un momento ver que Cristo con su muerte y por su amor también, corresponderle con amor siguiendo los mandamientos. Por último, vamos a proclamar el Evangelio según San Lucas. ¿Podría ser Norberto en este caso? Para escucharlo. A ver, espérame. Claro. Déjame. Dice, lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzase.
convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos. Como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido en aquello... Ay, okay. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún no estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor Jesús. Perdón, es que se me movía a Fer y luego me Sí, y luego moví la presentación, perdón. Una disculpa. Ay, Fernando. Bueno, aquí vemos entonces como que vamos a decirlo una continuación de lo que pasa con los discípulos de Emaús. Evangelio que pudimos haber escuchado por ahí del miércoles de la octava de Pascua, que es cuando iban estos dos discípulos e iban en un momento, se encuentran con Jesús y lo invitan a comer para que puedan en un momento estar compartiendo con ellos el pan y lo reconocen en este caso. Bueno, ahora cuando regresan los discípulos de Emaús a anunciarle a los apóstoles que se habían tenido un encuentro con Jesús al partir el pan, entonces mientras hablaban ellos, se les aparece Jesús en medio de ellos y le dice: la paz esté con ustedes, que es básicamente un punto de, ¿cómo se llama? De devolver esta tranquilidad. Si vemos algunos puntos, aquí está una imagen que es cuando se presenta para que puedan ver los signos de su muerte. Incluso les dice, ¿no? Todavía siguen incrédulos los apóstoles en cuestión de qué es lo que están viendo, porque pues no es muy natural ver a alguien que en un momento había visto que había muerto y que ahora se les presentaba en medio de ellos de una forma glorificada y que en un momento les hablaba, ¿no? Su maestro volvía a la vida. Entonces, para poder como que tratar de ayudarlos a mitigar ese miedo y quitarles esa incredulidad, lo que les dice es que les dice: no teman, soy yo, porque se espantan, porque surgen dudas en su interior. Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Como veíamos la semana pasada con lo que era Tomás, que Tomás en un momento igual, hasta que no tocar, no creer, igual Cristo les dice a sus apóstoles que toquen sus heridas en un momento. Entonces, igualmente nos vuelve a repetir este mismo domingo: la paz esté con ustedes. Esto quiere decir que nos tiene que ayudar Jesús a superar el miedo mediante el don de la paz y tienen que tratar de hacerlo. Si se dan cuenta también Pedro en la primera lectura, cuando le habla a todo, cuando da su discurso, lo hace con una autoridad y lo hace con una fuerza que es impresionante para alguien que vio morir a su maestro, pero que tiene esa convicción que realmente tuvo ese encuentro con Cristo resucitado para poder superar sus miedos y poder dar la palabra y poder anunciar a un Cristo muerto y resucitado, básicamente. Nos da signos de su resurrección, no nada más en la cuestión de sus llagas. Si se dan cuenta, también le pide que, dice: tienen aquí algo de comer, y le ofrecieron trozos de pescado asado, y él los tomó y se puso a comer delante de ellos. Entonces también es una prueba de que no nada más estuvo como en espíritu, sino que estuvo presente en cuerpo y alma,
y lo que hizo fue también comer con ellos para que vieran, se convencieran que realmente había resucitado. Son signos que les da para ellos, para que también puedan estar creyendo. Y les explica las escrituras, al igual que los discípulos de Emaús lo había hecho con ellos. En este caso lo que hace Cristo es seguirles explicando. Aquí dice, después les dijo, lo que ha sucedido es aquello que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y aparte nos dice, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volver a Dios y el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Pero en sí lo que hace es explicarle las escrituras, trata de darle plenitud de lo que hablaban todos los profetas, en este caso, pues ya para que entiendan bien de qué se estaba hablando y de que él es ya el culmen, básicamente, de esta revelación que hace Dios a los hombres mediante Jesús, pero que podemos entenderlo por las escrituras, que Pedro va a seguir diciéndolo, que Juan también nos lo dice en un momento, que Cristo muerto, en los salmos también cuando hablan del mismo Jesús, incluso si se dan cuenta que hay el salmo que nos dice que hay que confiar en él, ¿no? Y no hay que ser tan incrédulos, y nos va a devolver la paz al al querer de él. ¿Alguien quisiera aportar algo respecto a este evangelio y también con respecto a las otras lecturas? Yo, en la lectura que me tocó, pues sí me da esa esperanza, me da esa confianza de que Él pues siempre va a estar ahí con nosotros, no nada más en su sacrificio que hizo fue por unas personas, sino que fue por todos. Y eso me da esperanza en esas personas que dejan de creer por ciertas situaciones o trivialidades de la vida o alguna enfermedad y reniegan. Me da esa confianza en que Él ahí está y que cuando yo le hablo, sé que Él siempre está ahí para escucharme. Es lo que les puedo compartir. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Híjole, a mí me, este parte del Evangelio de veras que me llena, me llega y a lo mejor me da chance de que realmente, cómo pone, cómo está nuestra fe, ¿no? Como bien dice Reina, por algunas situaciones, Dios acá nos dice, ¿no? O sea, dichosos los que han creído sin haberme visto. A veces nosotros esperamos que si quisiéramos que el Señor se nos apareciera para realmente creer, cuando no debe de ser así, ¿no? Sino que el contacto que debemos tener con Él debe ser tal cual, como si nosotros lo hubiésemos visto ya alguna vez, porque esa debería de ser la grandeza de nuestra fe, ¿no? Sí. Debe ser una gran grandeza, ¿no? Básicamente. De hecho, es donde se funda básicamente nuestra fe. Muy bien. ¿Alguien más? En el Evangelio, bueno, yo entendí también, hablando sobre la fe, habla sobre la conciencia de lo que debe haber sido difícil, ¿no? Para los discípulos reconocer a Jesús. No es que los discípulos no tuvieran fe, sino que a mí me gustó esto, sino que estaban entendiendo la fe, ¿sí? O sea que ellos pues no estaban como muy, como que no creían muy bien, ¿no? La resurrección, ¿no? O sea que estaban desconcertados. Entonces, ellos estaban enfrentando de aprender lo que era la fe. Y eso es lo que a veces a nosotros nos pasa, ¿no? ¿Qué tanto creemos de verdad que Cristo ha resucitado en nosotros?
y en realidad cuál es nuestra fe hacia el Señor. O sea, si realmente esa fe que tenemos es incrédula o es una gran fe como lo empezaron a tener los discípulos, ¿no? Eso a mí me gustó mucho, ese pedacito que pude leer, de cómo ellos empezaron a entender realmente la fe en Jesús, ¿no? Y eso es lo que a nosotros también nos corresponde, ¿no? O sea, cómo entender más hacia la fe del Señor, ¿no? Completamente, que a veces es muy difícil por la sociedad en que vivimos, ¿no? Pero realmente, hasta dónde podemos llegar a la fe de Cristo, ¿no? Eso, así yo lo entendí. Bien, sí, me gustó esa parte de aprender la fe. De hecho, es lo que estamos viendo, ¿no? También nosotros poco a poco vamos teniendo ese encuentro con Jesús resucitado en nuestra vida y vamos viendo también pruebas de él poco a poco en nuestra vida. No nada más ya con entrar y tener solo un simple encuentro, podemos ya empezar como Pedro, ¿no? En un momento a predicar a todo el mundo la muerte y resurrección, sino que hay que tener esas pruebas y hay que estar muy seguros también de lo que en un momento estamos predicando con los signos que nos muestra Jesús de su resurrección. Entonces, hay que también estar en cuenta que Dios tiene una pedagogía que nos va conduciendo para que nosotros comprendamos. En este caso, igual Cristo, también en su pedagogía trata también de ayudarlos a aumentar su fe para que puedan también salir adelante y puedan llegar a proclamar con fuerza y valentía, incluso hasta dando su vida, como la mayoría de los apóstoles lo hicieron, que no estuvieron en la cruz, pero sufrieron una cruz propia cada uno en su martirio, lo que pudieron ellos vivir, pero lo hicieron con valentía al ya sentir esa resurrección. No se quedan con un Cristo muerto, sino con un Cristo resucitado. Y es lo que tenemos que llegar también a hacer. Bueno, si no hay más comentarios, igual pues sigamos entonces en meditación durante este domingo, que va a ser de este evangelio, también puedan meditarlo, que puedan también obtener frutos y que puedan también, un ejercicio sería bueno, ver cuáles son esos signos de resurrección que ha mostrado Jesús en nuestra vida, que se nos ha presentado, que nos dice, toca mis heridas o dame de comer en un momento y que ha comido con nosotros, que nos explica las escrituras incluso cuáles son esos signos que en nuestra experiencia hemos tenido para tener también una fe fuerte en lo que nosotros creemos. ¿Cuáles son esos puntos que nos han ayudado también a poder proclamar lo que nosotros profesamos? Bueno. Ok, con esto entonces terminaríamos nuestro ensayo. Vamos a hacer nuestra oración final. Y posteriormente pasamos a unos avisos. Decimos, ¿así? ¿Reina? Respecto de la monición, ¿alguien más lo hace en la segunda lectura? ¿Alguien más lo dice? La figura del monitor para la segunda, para las lecturas, pero ahorita lo tenemos pausado, antes sí lo podíamos decir, de hecho quiero ya preguntar si ya los podemos estar diciendo, porque en un momento sí nos pausaron también en cuestión de no decirlo, igual por los tiempos y demás, y ahorita hemos estado como pausados en ese sentido. No se dice entonces. Todavía no. Ok. ¿Lo han dicho? Ok. Esa era mi duda, nada más, Fer. Ok, sí lo han dicho ahí con... Perdón, a mí me ha tocado una vez y el domingo pasado le dijeron a don Jesús, pero que no subiera, que estuviera del lado de donde está la hermana. Sí. Ahí lo tenía que decir él. Pero sí, va dependiendo del padre. Sí, también, eso es mucho. Ok. Pero voy a tratar de llegar a un consenso y un acuerdo también con los demás padres y con las hermanas, porque también son las que han estado haciendo como la figura del monitor, tanto en las oraciones universales como en otras indicaciones que se han hecho, por ejemplo, a la hora de la comunión, indicar que vayan al centro. Esa también es figura del monitor.
o también es acción que realiza. Entonces igual voy a estar preguntando porque sí hay como muchas discrepancias. Algunos sí quieren, otros no, en algunos sí lo hacemos, sí no. Entonces sí tendría que verlo, voy a investigarlo ya este domingo para poder verlo ya en posteriormente. ¿Alguna otra observación? Nada más. Bueno, por mi parte, nada más. Ok. Fer, Sí. si yo pudiera leer una lectura a las 7 de la mañana, nada más que no sé si me das chance de que nada más la lea yo y me pueda yo regresar a preparar el otro servicio que tengo de ahí del movimiento. Sí, de hecho lo que yo hago luego me pasa así cuando me toca la puerta o cuando tengo que ir a otra parte. ¿Sería segunda o primera? Segunda. Ok, para anotar. Bien. Entonces para que también pueda ensayarla. Bueno, entonces, hoy se entrega la figura, bueno, hoy es la última también, ¿cómo se llama? De la imagen del sembrador. Va a estar en la casa hoy de Dulce. Hubo hoy por una confusión entre Dulce, Elsa y Michelle. Y pues la va a tener hoy Dulce y ya la entrega el día de mañana en la misa de 9 para poder pasarla a los jóvenes ahora sí de MFC, que la van a tener la siguiente semana. Igual agradezco a los que la tuvieron en sus casas para que pudieran realizar alguna oración y pues sigamos orando por las vocaciones para que el Señor suscite tanto sacerdotes, religiosas, religiosos y matrimonios santos en toda nuestra comunidad. Bueno, sin más por el momento, no hay otro. Hubo consejo parroquial el lunes pasado, solamente fue evaluación de la Semana Santa. Y va a haber una pequeña reunión, me parece que mañana, igual con consejo. Por si también surge otra cuestión, les aviso. No hay novedades por el momento, me parece. Si hay algo nuevo, pues ya les voy avisando qué va pasando. Bueno, entonces hacemos oración final para poder retirarnos. Decimos, Dulce Madre, no te alejes, No te alejes tu vista de mí no de mí, partes. no partes. Ven Ven conmigo a todas partes y nunca solo nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pues saludos a los que siguen la transmisión por YouTube y saludos también a los que estábamos aquí en vivo. Nos vemos después.